precisamente por lo que yo les señalaba, por esta situación de desigualdad que existe entre unos y otros. Pero hay que ser un poco más precisos también en esto, ¿ya? Hay que ser un poco más precisos porque la legislación, la normativa, no regula todas las situaciones. Y por lo mismo hay que atender a ciertos conceptos que son básicos, que son fundamentales para poder entender cómo funciona esta ley y la normativa existente en general, la materia existente en general. El primer concepto que aquí vamos a ser bien textuales es, bueno, ¿qué se entiende por consumidores o usuarios? Que es precisamente los sujetos a quienes protege la ley. Y en tal sentido, podemos decir que estos son personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales bienes y servicios. No serán considerados como consumidores aquellas personas que reúnen en el fondo los requisitos para ser considerados como proveedores. Por lo tanto, acá la clave está en que se trata de ciertas personas naturales o jurídicas que, en virtud de un acto jurídico oneroso, ustedes ya saben cuáles son los actos jurídicos onerosos, van a adquirir, utilizar o van a disfrutar, ya, como destinatarios finales, y ese concepto es súper importante, destinatarios finales de determinados bienes y servicios. Ese es el primer concepto que ustedes tienen que tener claro. Por lo tanto, no cualquier persona natural o jurídica va a estar amparada o resguardada o protegida por esta legislación, sino que solamente lo van a estar los que la misma ley define como consumidores o usuarios. ¿Y quiénes son estos? Les acabo de señalar determinadas personas naturales o jurídicas que, en virtud de un acto jurídico oneroso que hayan celebrado, van a adquirir, utilizar o disfrutar bienes y servicios, pero como destinatarios finales. Por lo tanto, aquel que compra determinados bienes o servicios, aquel que adquiere determinados bienes o servicios, o los utiliza o los disfruta, pero no con un ánimo de consumir, sino que con un ánimo de revender, por ejemplo, no estaría considerado o comprendido dentro del concepto de consumidores o usuarios, ¿ya? Por lo que no se le aplicaría la norma, no se le aplicarían los procedimientos que establece esta ley, toda vez que no se consideraría un consumidor, sino que reuniría los requisitos, al parecer, para ser considerado como un proveedor. ¿Frente a quién protege esta ley? Esta ley nos protege en la relación que podemos tener frente a los proveedores. ¿Y quiénes se van a entender por proveedores? Aquellas personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollen actos de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre un precio o tarifa. Y no se van a considerar proveedores las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente. Ellos no van a ser considerados un proveedor para estos efectos, para los efectos de la ley de protección de los derechos del consumidor. Estos conceptos, ¿les quedan claros? ¿Hay algún elemento que les llame la atención? ¿Hay algún aspecto de estos conceptos que les llame la atención? Profe, solo para confirmar si escuché bien, entonces los que revenden cosas no son considerados consumidores entonces. Claro, lo que pasa es que hay un elemento del concepto o de la definición de consumidores o usuarios, que dice relación con que las personas que adquieren, utilizan o disfrutan los bienes o servicios deben ser los destinatarios finales de los mismos. Y ese destinatarios finales debemos entenderlo como los consumidores finales. Por lo tanto, uno debiera concluir que aquel que compra para revender no debiera ser considerado como consumidor, porque no sería el destinatario final de ese bien o servicio, sino que sería una suerte intermediario, porque en definitiva lo que va a hacer él es también, obviamente, eh, vender, por así decirlo, u ofrecer el servicio respecto de ese bien o servicio determinado.
Ay, profe, y frente a eso, ¿cómo se sabe si uno va a ser el destinatario final o no? O a ver, porque por ejemplo, si yo me compro un auto, no sé si lo voy a tener toda la vida o quizás lo Es venda. que lo que pasa es que en el fondo la ley se pone en la lógica, no en la lógica de que tú en algún momento lo vendas, porque evidentemente las personas pueden comprar determinados bienes o adquirir determinados servicios, fundamentalmente los bienes, y después venderlos. Lo que se, entre comillas, prohíbe aquí es la habitualidad, en el fondo, que yo compre para revender y así regularmente esté funcionando. Pero si yo compro, por ejemplo, un automóvil para mí y con el tiempo después lo vendo, evidentemente que el consumidor final, en ese caso soy yo, independiente de que con posterioridad yo venda el bien. No se lo entiende. Distinto Sí, es que yo compre autos en una suerte de reventa. Compro autos, pero con la finalidad no es de utilizarlos yo, sino que con la finalidad de comercializarlo y generar una actividad económica en razón de la compra y venta de los vehículos motorizados, que no es la misma figura, que no es la misma figura que plantea usted, en el sentido de que hoy día usted o yo nos compremos un automóvil que que adquiramos ese automóvil, lo utilicemos, lo disfrutemos por un tiempo determinado, 2, 3, 4 años, y que después lo vendamos. Pero lo vamos a vender no por el afán de generar algún tipo de utilidad o negocio, sino que lo vamos a vender porque en definitiva ya, o ya cumple un ciclo, o ya satisfizo nuestras necesidades, o porque lícitamente lo queremos cambiar, ¿no? ¿Se da cuenta la diferencia, no? sí, sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna otra duda? Es súper interesante lo que nos pregunta nuestro compañero, porque apunta fundamentalmente a un elemento que es lo que califica, a un aspecto que es lo que califica a una persona de consumidor o usuario, que es precisamente el hecho de ser un destinatario final, y así diría que el concepto clave en este, o el aspecto clave en este concepto, el aspecto de ser un destinatario final de los bienes y servicios que uno adquiera, ¿ya? En virtud de eso es que vamos a ser calificados como consumidores o usuarios y consecuencialmente con esto vamos a estar protegidos, por así decirlo, amparados en la ley que estamos estudiando. Desde el punto de vista del otro concepto, que es el de proveedores, eh, tiene, tienen harta importancia las actividades a las cuales se aluden, que son actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores, siempre y cuando se cobre un precio o una tarifa por esto. ¿Alguna duda? Eh, bueno, esto ya lo comentamos, pero es súper importante porque en el fondo viene a ser una suerte de fundamento de esta ley. ¿Cuál es el motivo eh, por el cual se protege, o la legislación protege al consumidor o usuario? Fundamentalmente, por lo que yo les decía hace unos minutos, aquí existe una desigualdad de condiciones, una diferencia en las condiciones de uno y otro. Existe una simetría, ¿ya? Una simetría eh, de información, eh, toda vez que, por lo general, una de las partes, que son los vendedores o proveedores, manejan una mayor cantidad de información, manejan una mayor cantidad de antecedentes respecto de un bien determinado, a diferencia de lo que sucede con los consumidores. Por lo general, aun cuando uno debiera hacer todos los esfuerzos por ser un consumidor informado, no necesariamente uno va a contar con toda la información que es fundamental o que es necesaria para tomar una acertada decisión al momento de adquirir un determinado bien, un determinado producto o contratar un determinado eh, servicio.
es por eso que el legislador, entre otros aspectos, exige que los proveedores entreguen a los consumidores determinada información, de manera que la compra que efectúan estos sea una compra o una adquisición informada. Y es así como el legislador define, ¿ya? Define lo que debe entenderse por información básica comercial. Y la define en los siguientes términos. Miren, dos puntos, perdón, comillas. Los datos. ¿Qué es la información básica comercial? Son los datos instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor en cumplimiento de una norma jurídica. Entonces, podríamos decir que esta información básica comercial corresponde a, a cierta información, a ciertos antecedentes que son esenciales, ¿ya? Que sean puestos en conocimiento de los consumidores al momento de efectuar la compra o la adquisición de los productos, ¿ya? Fundamentalmente cuando estamos en presencia de algunos productos que uno podría calificar como peligrosos. Es importante además que, o sea, que, no basta con que esta información sea entregada, no basta con que esta información sea proporcionada de parte de los proveedores a los consumidores, sino que también es fundamental que esta información sea suministrada al público, sea suministrada a los consumidores, pero a través de un mecanismo claro, expedito, oportuno, ¿ya? Eh, por lo general, diría que este ha sido un tema súper importante y donde se ha fiscalizado harto durante el último tiempo. Pasaba que en ocasiones, no sé si ustedes lo han visto, pasaba que existían ciertos productos importados, por ejemplo, en donde aparecía efectivamente esta información básica comercial, pero aparecía en otro idioma. Ya aparecía en otro idioma. O sea, ¿por qué me devuelvo? Porque efectivamente existían datos, eventualmente también instructivos, o el catálogo con las instrucciones, existían antecedentes o indicaciones respecto del producto. Estas indicaciones eh, eran entregadas al consumidor, pero estaban entregadas en otro idioma. Por lo tanto, ahí uno dice, bueno, ¿se cumple o no con la normativa? Claramente no, porque en definitiva se está entregando una información, al público, a los consumidores, que no es clara, que no es legible, que no es entendible. Este punto, yo diría que es incluso más exigible cuando estamos en presencia de ciertos bienes o servicios eh, cuyo uso normal representa un riesgo para la integridad o para la seguridad de las personas. Cuando el uso normal de un determinado bien o producto, fundamentalmente, aun cuando se utilice en condiciones de normalidad, por este solo hecho represente un riesgo a la integridad y la seguridad de las personas. En este caso, los proveedores tienen que ser, yo diría, mucho más rigurosos en la entrega de la información, en el señalamiento de si este producto es o no peligroso para la seguridad o para la vida de las personas. Debiera contemplar un instructivo, una suerte como de catálogo, explicando la forma, eh, como debe utilizarse este determinado producto, bien o producto, de manera, obviamente, de evitar con esto que las personas, o sea, los consumidores,
se vean expuestos a algún tipo de peligro. Eh, Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna, algún interrogante que ustedes quieren hacer presente? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden decir respecto a lo que les estoy contando? Don Benjamín González, ¿qué piensa usted, don Benjamín, respecto al tema que estamos conversando? Don Andrew Castillo. Profe, antes de que siga preguntándole a mis compañeros, yo tengo una consulta Dígame. respecto a esto de la Daniel, ¿no es información cierto? básica. Sí, Dígame, Daniel. respecto a esto de la información básica, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría en caso de, no sé, restaurantes, carritos de completo, sopaipillas, esas cosas? Buena pregunta. Tú decís, pero desde el punto de vista de la prestación del servicio o del producto en sí mismo. Es que, según tengo entendido, que tienen que incluir una información básica el proveedor, ¿no es cierto?, al consumidor. Claro, Por ejemplo, yo voy a comprar una sopaipilla, me entregan una sopaipilla nomás, yo no sé cómo le hicieron, con qué producto lo hicieron. claro. Lo que pasa es que ahí en el fondo ahí estamos hablando exactamente de un producto gastronómico, por así decirlo. Lo que pasa es que ahí efectivamente no va a estar, no viene envasada, por lo tanto no va a estar eh, esta información básica, comercial, pero sí debiera estar eh, todo eso explicado eventualmente en la carta, en el menú o eventualmente en algún tipo de catálogo que debiera manejar el proveedor en caso de que sea fiscalizado. Lo que pasa es que ahí también hay hartos elementos de informalidad, porque, claro, cuando usted me dice, voy a comprar una sopaipilla, claro, yo me imagino el carrito sopaipilla más que el local. Entonces ahí también hay un aspecto como de informalidad que pareciera no condecirse con la aplicación de la normativa. ¿Usted lo ve así o usted me está diciendo en el Ya, fondo, sí, no, sí, yo claro, voy a sacando, comprar? Porque, por pero ejemplo, pasando, porque, por ejemplo eh, si uno fuera a comprar sopaipillas a la panadería, yo lo he hecho, claro, viene a veces viene envasada, eh, y si no vienen envasadas, bueno, te las van a vender sueltas, pero en el envase debiera venir todo lo que es el contenido nutricional. Lo que pasa es que cuando uno va a comprar la sopaipilla, no la está comprando desde el punto de vista del comercio formal, por así decirlo. Yo me imagino que el caso que usted me plantea es cuando yo compro la sopaipilla cocinada, ¿cierto? sí, profe, pero a lo que iba más que nada era como, ¿cómo se hacía para los productos que no venían envasados? Ese era el término preciso, que para el restaurante o... Es que depende, por eso que le estoy dando este ejemplo, porque la sopaipilla a la cual usted alude, a lo mejor sí venía envasada. Lo que pasa es que la persona que se la está extendiendo a usted, ella ya lo sacó del envase. Por lo tanto, en definitiva, eh, él adquirió el producto de otro proveedor, y ahí uno podría decir, pero aquí hay además otro elemento, y es esa persona que está vendiendo esa sopaipilla, ¿sería o no consumidor? No, parece no, si usted es proveedor, ya, ok. Pasamos la primera valla. Segundo, él tendría que dar cumplimiento a la entrega de esta información básica desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Pero él podría decir perfectamente, no, o sea, yo la verdad que no le dije al cliente cuáles eran los ingredientes, los componentes de la sopaipilla, pero acá tengo el paquete, acá tengo la bolsa de las sopaipillas que yo compré y acá está el contenido nutricional, por ejemplo. Y frente a eso, él estaría cumpliendo la norma, ¿o no? Ah, claro, entonces depende de que si yo lo exijo o no. Es más Claro, lo que pasa es que evidentemente tiene harto sentido lo que tú decís, pero ¿cuál sería la solución?
Porque, Por eso, no la sé, por porque, eso le preguntaba, profe. no, no, es que yo también te la planteo, porque en el fondo estamos en el ámbito, a mi juicio, de la informalidad, porque yo creo que tú estás haciendo la pregunta desde la perspectiva del carrito que vende sopaipillas, pues, ¿no? Sí, sí, pero también iba más que nada para locales, restaurantes, por así decirlo, esas cosas también. Lo que pasa que en el Pero, caso, profe, lo que pasa que en el restaurante la información está, pues, está cuando te muestran la carta. ¿y el permiso de como de circular no tiene nada que ver? ¿Permiso de circulación? ¿Sí? Permiso de circulación, ¿en qué sentido? En el carrito, o sea, en el caso del carrito, pues, No, como que no no, sacar ese no, permiso es no, un lo que pasa es que, requisito, algo como por eso. no, porque ahí lo que te va a extender la autoridad sanitaria es un permiso para vender determinado tipo de producto, desde un punto de vista sanitario. Pero, claro, a lo que más vas a llegar tú es a señalar qué tipo de producto, a lo mejor, no sé, pues, productos, eh, ¿cómo se llama? La suerte como de categorización es bien general, entonces a lo más tú vas a decir eh, productos relacionados con pastelería, o productos gastronómicos, o productos, no sé, productos del mar, etcétera, o derivados de las panaderías, pero no va a ser una cuestión tan específica, o sea, no va a decir cuál es el componente nutricional o cuáles son los distintos ingredientes de los productos que tú estás vendiendo. Porque en definitiva, eso de producirse se produce, por así decirlo, en una escala anterior, que es cuando esa persona lo compró y lo adquirió. Cuando esa persona fue y compró la bolsa de sopaipilla, de marca Ideal, por ejemplo, claro, ahí venía el componente nutricional de cómo estaban elaboradas esas sopaipillas. Y en el caso del restaurante, Daniel, Sí, profe, estoy aquí, estoy aquí. en el caso del restaurante, yo creo que sin perjuicio que no es lo mismo, yo creo que eso se cumple cuando tú tienes a la vista eh, el menú o la carta, el menú o la carta. En definitiva, en el menú o la carta debiera establecerse con precisión cuáles son los distintos integrantes, los distintos ingredientes de un plato determinado. Eh, Eso, Profe, qué más responderte. y una consulta, yo como proveedor estaría cumpliendo si, por ejemplo, viene una persona y yo como soy el garzón y me dice que quiero este plato de cierto nombre y yo le explico lo que contiene ese plato, estaría cumpliendo entregando la información básica comercial. Yo creo que sí, igual es un ejemplo rebuscado, porque en el fondo ahí nos estamos poniendo en un escenario ya más de detalle, porque en el fondo el garzón, eh, yo creo que no es un proveedor. El garzón es un trabajador del restaurante. Claro, Lo que pasa es que en ese tipo de actividades es más difícil modelar la aplicación o no aplicación de la ley. Eh, 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 entonces, desde ese punto de vista, es más complejo, diría yo. Eh, pero yo creo que con las ideas que hemos señalado, uno podría dar cumplimiento a eso. A ver, como retomando el ejemplo que pusieron los compañeros, yo creo que primero, eh, en el caso del proveedor de sopaipilla, del vendedor de sopaipilla, evidentemente uno no tiene ni el contenido, ni la información relativa al contenido nutricional de la sopaipilla o, o de otro producto, incompleto, por ejemplo, el carrito completo. Uno tampoco lo tiene. Pero, quien habría accedido a él es la persona que compró en el comercio establecido dichos productos, por así decirlo. En el caso del restaurante, yo creo que, como bien decía Daniela, sin prejuicio que el garzón, que la persona que sirve las mesas no es el proveedor,
podría estar, en definitiva, dando cumplimiento a eso, a lo mejor explicando la carta. Yo creo que con la información contenida en la carta uno podría decir, bueno, aquí hay claridad respecto al producto que yo estoy vendiendo. En el caso de lo que preguntaba, o lo que señalaba nuestra compañera, de los permisos de circulación del carrito, yo creo que esos son fundamentalmente permisos de orden sanitario, que lo que hacen es autorizar para que la persona pueda efectuar este tipo de negocio, que pueda vender, que pueda extender determinados productos, en este caso productos alimenticios, pero no se enfocan en precisar cuál es el contenido nutricional o si cumple o no con la información básica comercial del producto, etc. Eso, ¿se entiende, no? Miren, vamos a seguir avanzando. Sí, La idea es perfecto. que sigamos conversando. Yo los invito a que se sumen a Daniel y a nuestra compañera porque yo creo que se hace más entretenida la clase y se aprende más por lo demás que estar como escuchando ahí todo el rato a alguien eh, sin empezar a interactuar. Esta materia es re entretenida porque es como mucho más práctica que otras materias que hemos visto. Porque además es más cotidiano todo. Miren, aquí viene un tema bien interesante. ¿Se acuerdan que yo les decía, que esta ley no se aplica a todo tipo de personas? Eso era lo primero, sino que se aplica a cierta categoría de, comillas, personas, que son los comerciantes, los usuarios o los comerciantes. Eso por una parte. Ya definimos quién eran los comerciantes. Había cierto concepto que tenía determinados elementos que lo hacían re interesante analizar, como por ejemplo lo que hablábamos de su oportunidad, esto de ser los destinatarios finales o los consumidores finales. Por otro lado, eh, aludíamos también al concepto de proveedor, y ahí también nos enfocábamos en la descripción de una serie de actividades que había que tener en consideración para efectos de calificar a alguien como proveedor de bienes o servicios. Y ahora viene otro elemento súper importante, que dice relación con eh, a qué actos, o a qué tipo de actos se les aplica esta normativa. Porque, ojo, así como no se aplica a todas las personas, sino que aquellos que cumplen con determinados requisitos, tampoco se va a aplicar a todos los actos, sino que a determinados actos. Esto está establecido en el artículo 2 de la ley. Yo también les voy a subir la ley para que la puedan leer. Y vamos a señalar algunos, a título de ejemplo. Se aplica esta normativa a los actos jurídicos que en el Código de Comercio u otras disposiciones legales tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor. ¿Ya? Los actos mercantiles son los actos de comercio. Por lo tanto, lo que se establece es que se va a aplicar la ley en estudio a aquellos actos jurídicos que en el contexto del Código de Comercio o de otras normas o disposiciones legales aplicables tengan este carácter de mercantil o comercial para el proveedor, o sea, que para el proveedor sea un acto de comercio, y civiles para el consumidor, eh, porque en definitiva para él no van a significar un acto de comercio, van a significar solamente un acto de carácter civil que va a consistir en adquirir un determinado producto eh, o en calidad de consumidor final. Eh, Aquí otro tipo de acto se va a aplicar a los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas. Aquí otro, a los actos o contratos sobre inmuebles eh, por determinados periodos, que no sean superiores a 3 meses, siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turísticos, ¿ya? Eh,
Los contratos de educación, de la enseñanza básica, media, técnico-profesional, y universitaria. Pero ojo, solo ciertos aspectos de los actos o contratos que versen sobre lo relativo a la prestación de servicios educacionales, ya sea en nivel básico, medio técnico, profesional o universitario. Lo que no va a quedar comprendido dentro de estos va a ser, por ejemplo, lo relativo a la calidad de la educación, o aquello que tiene relación con condiciones académicas fijadas por reglamentos internos de dicha carrera o de dicha entidad educacional. Esto es importante, hace poco tuvo harta importancia a propósito de eh, las modificaciones que se argumentaron, producidas en materia de prestación de servicios educacionales producto de la pandemia, fundamentalmente en los colegios, y fundamentalmente teniendo en consideración de cuál era el organismo al que uno debía acudir para reclamar por esto. Por ejemplo, yo soy apoderado y mi hijo, para no tocar el tema de la universidad, mi hijo estudia en un colegio privado. Y yo suscribí un contrato de prestación de servicios educacionales. En ese contrato de prestación de servicios educacionales, se establecen determinadas condiciones y determinadas características del servicio que yo contraté. Producto de la pandemia, como ustedes ya saben, se suspendieron las clases presenciales, se suspendieron las actividades extraprogramáticas, se suspendieron determinadas aspectos, por así decirlo, que estaban considerados en dichos contratos, y uno podría decir, bueno, a ver, yo firmé un contrato y contraté un determinado servicio que tenía determinadas características, y luego, producto de un imprevisto, aparezco recibiendo un servicio que es distinto. No vamos a entrar a calificar si es bueno o si es malo, pero es distinto. No vamos a entrar a calificar si a mí me toca como apoderado más o menos trabajo. Solamente un servicio distinto. Pues bien, aquí había muchos que decían, pero bueno, aquí estamos dentro del ámbito de las competencias del CERNAC, bueno, ¿estamos dentro de lo relativo a la calidad de la educación o no? ¿Procede reclamar ante el CERNAC? ¿Procede reclamar ante la Superintendencia de Educación? ¿Procede ir a tribunales? Bueno, esos fueron parte de los argumentos que se tuvieron a la vista cuando se trató este tema. ¿Qué otro tipo de actos están considerados? Los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los servicios de vivienda y urbanización, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad, porque tratándose de lo relativo a las normas de calidad, los organismos competentes son otros, ¿ya? Son otros. O lisa y llanamente, tratándose de normas de calidad, hay que acudir directamente al tribunal. Los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud, con exclusión de las prestaciones de salud, en materia relativa a la calidad de estas, y su financiamiento a través de fondos o de seguros de salud, de la acreditación y certificación de los prestadores, sean estos públicos o privados, individuales o institucionales, en general cualquier otra materia que se encuentre regulada en leyes especiales. Como se dan cuenta de lo que aquí se señala, uno puede desprender varias cositas. Primero, que la competencia del CERNAC se va a centrar fundamentalmente en lo que dice relación con el contenido de estos contratos, de los contratos de educación, de los contratos de venta de viviendas que hayan sido construidas por determinadas constructoras o determinados servicios, los actos o contratos relativos a la contratación de determinados servicios en el ámbito de la salud o de las prestaciones de salud, pero se excluye lo relativo a la calidad, por ejemplo. En los tres casos que vimos, se excluye lo relativo a la calidad. ¿Por qué?
porque ahí existen otras normas que regulan ese aspecto, o porque existen otros servicios que son los competentes precisamente para conocer de esas materias. Así como existen ciertas normas, así como existen ciertas normas que establecen los casos en que procede a aplicar la Ley de Protección al Consumidor, existen otros casos en que esta ley no es aplicable. Y fundamentalmente, las disposiciones de esta ley no van a ser aplicables a determinadas actividades que uno podría calificar o englobarlas dentro de la producción, fabricación, importación, distribución, construcción, comercialización de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque estas distintas actividades van a estar reguladas por normas especiales, ¿ya? ¿En qué casos no serán aplicables las normas de esta ley? Bueno, no serán aplicables precisamente en aquellos casos que acabo de señalar. Tampoco se va a aplicar en lo relativo al procedimiento que existan en causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios y el derecho a solicitar indemnización de perjuicio. En este caso, la ley reconoce la diferencia entre uno y otro tipo de interés. Y también establece el vínculo que existe entre estos y la forma que existe para poder eventualmente reclamar la responsabilidad del proveedor o del prestador en este tipo de situación. Otro caso sería aquellos en que se establece que no se recurra al servicio respectivo y el consumidor o usuario recurra en forma individual al procedimiento que establece la ley para comparecer ante los respectivos tribunales a fin de obtener alguna indemnización en caso del incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas por los proveedores. Siempre que no existan procedimientos indemnizatorios en esas leyes especiales. Ese también es un caso en que no procede la aplicación de estas normas, porque precisamente existen otras normas u otras disposiciones que establecen otros procedimientos que apuntan a fines similares, pero que en definitiva hacen que ese tipo de actos no estén amparados en la Ley de Protección al Consumidor. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? ¿Les queda claro, no? Como el esquema que estamos llevando adelante. La señorita Antonia Contreras, ¿está? La señorita Laura Estuardo, ¿se encuentra? Sí, profe. Laura, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Cuénteme Laura, ¿qué entiende usted o ha entendido usted hasta el momento respecto al tema que estamos hablando? ¿Qué según usted podría señalarse como los aspectos más importantes de lo que hemos estado hablando? ¿O qué le parece la materia que estamos viendo? Para mí es interesante y encuentro que es bien entretenida. ¿Ya? ¿Y algunos aspectos que le llamen la atención? En términos generales, porque acuérdense que esta es una clase donde nosotros vamos a ver todo en términos más generales. Después ustedes estudiarán esto ya de forma más precisa, pero en términos generales, ¿qué le parece? Vámonos a lo más básico.
vámonos a lo más básico. ¿Qué le parece que haya una legislación que proteja los derechos de los consumidores o usuarios? Eso es lo primero. ¿Cómo? Disculpe la pregunta. ¿Qué le, ¿Cuál es la pregunta? qué le parece a usted que exista una legislación, que exista una ley que proteja o que resguarde los derechos de los consumidores o usuarios? ¿Qué le parece? Yo encuentro que está súper bien. Por ¿Ya? ejemplo, no sé, lo típico que ha pasado ahora en pandemia, los de BTR, ¿Ya? que a veces como se cae y no podemos seguir. Por ejemplo, a veces a mí se me cae acá en clase o a usted mismo, no sé si tiene BTR. Sí, me han Eh, contado que tiene hartos problemas. Yo no tengo BTR, pero me han contado que tiene hartos problemas. sí, harto. Y encuentro que a veces la empresa como que no puede hacer tanto. Así que lo único sería el CERNAC, que ¿Ya? no sé, quizás nos apoye para que quizás no nos cobre a final de mes la cuenta que debería ser, quizás un poco menos, no sé. ¿A usted, a usted, Laura, o alguno de ustedes, de las personas que están, de los alumnos que están conectados, alguna vez les ha pasado algo en que ustedes o alguno de sus papás han tenido que acudir al CERNAC producto algún problema con establecimientos comerciales? ¿Nunca les ha pasado nada? A mi profe me pasó, ¿Qué le pasó? Cuéntame. Yo les voy a contar después eh, una anécdota, les voy a contar dos anécdotas, ¿sí? Para que sepan más o menos cómo opera el sistema. mi papá compró una mascarilla en Cafarena ¿Ya? y nunca llegaron. ¿Nunca llegaron? Y no, nunca. Hasta el día de hoy no llegan. Y mi mamá habló con el CERNAC, ¿Ya? pero le dijeron que tenían que pasar a como hacer como un juicio o algo así. Ellos ¿Ya? no podían hacer nada. ¿Ya? Y nunca nos devolvieron la plata ni nada. ¿Y por qué no llegaron? ¿Qué explicación Como les que dieron? hicieron un sobrestock de las mascarillas ¿Ya? y a muchos usuarios nunca le llegaron las mascarillas simplemente. Y uno le escribía mails ¿Ya? y no te contestaban, no te decían como que no estaba procesada la compra y uno iba como al historial de la Mastercard y ¿Ya? salía que sí, que estaba, Y que se haya que deducido, estaba hecha la compra. que se había Ah, pagado, ya. Que se había sí. Y deducido el nunca, dinero. Ah, y el mira. CERNAC lo reconoció, pero nada más. ¿Y nunca hicieron ninguna denuncia? No, o sea, lo dejamos como en el CERNAC. ¿Ya? Llegaron hartos mails como que dijeron que tenían, no sé, 15 días Cafarena para responder. Ah, Pero después, entonces hicieron el reclamo, po. Eso es el reclamo. sí hicimos el reclamo, pero teníamos que llevarlo a los tribunales, o sea, como demandar a Cafarena. Eso no fue lo que nos dijeron. Ay, Cafarena no respondió. Qué sinvergüenza. No, no respondió nunca. Y a muchos usuarios no le respondió. Miren, les cuento lo que me pasó a mí. Yo, una vez, me mandaron a comprar. Mi señora me mandó a comprar un de estos molinillos de sal. ¿Ya? Típicos molinillos de sal. Y yo, como no cachaba mucho los molinillos de sal, compré uno y compré el más caro, pensando que era el más bueno. Y la verdad era que era bien carito, ¿ah? Era bien caro el famoso molinillo de sal. Entonces, eh, yo me lo llevé para la casa, era uno de madera, bien bonito, tenía una piedra, una cerámica que era la que hoy día molía eh, la sal, y días después yo fui al supermercado y compré sal, sal que venía envasada, obviamente sal para moler. Compré la sal para moler, llegué a mi casa, se la eché al molinillo, y adivinen qué pasó. El molinillo se quebró. Se quebró ¿cómo se llama? La piedrecita de cerámica, que es la que muele, la que hace como este movimiento. Se quebró, y dije, chuta, ¿qué pasó acá? Y me fui a la tienda donde había comprado el molinillo, que era bien caro. Entonces llego a la tienda y al principio no me pescaron mucho, y yo pedí hablar con el encargado de la tienda. Y el encargado de la tienda me dijo, pero a ver, pásame el producto. Y yo le pasé el producto, él lo abrió y me dijo, ah, pero es que usted le echó sal más gruesa de la que tenía que echarle. Y ya digo yo, sí, claro, me dice, él tenía que echar aquí sal
para moler, pero, no sé, por ejemplo, 0,5 y usted le echó 0,10. Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo le digo, ok, ya está bien, pero ¿dónde sale eso? Y el tipo me dice, pero bueno, ¿no leyó las instrucciones del molinillo de sal? Yo digo, es que lo que pasa es que el molinillo, era un molinillo importado, ¿ah? El molinillo es hecho en Italia, y las indicaciones están en italiano. Y aquí estamos en Chile, y yo no sé italiano, yo hablo español. Entonces el tipo me dijo, no, pero es que las indicaciones estaban, y bla, 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 bla. Entonces ahí estuvimos un rato discutiendo, y yo le decía que eh, yo podría haber cometido un error, tal vez porque desconocía la medida que había que echarle al molinillo, que era una cuestión, no se imaginen ustedes, una cuestión tan evidente ni tan notoria, o sea, era, no era tanta la diferencia entre una y otra medida. Entonces lo que yo hice fue, como nos decía su compañera, efectuar un reclamo ante el terminal. Atendía la negativa que que había manifestado este servicio público con devolverme el producto. Entonces, al final, lo que se hizo ahí fue que se inició un procedimiento administrativo, yo acompañé todos los antecedentes, y se le envió una notificación eh, al proveedor, a esta tienda, para que ella manifestara todos los antecedentes que tuviera a la vista, en orden a poder buscar algún tipo de acuerdo. En mi caso, resultó porque ellos reconocieron que efectivamente, si bien había un catálogo con ciertas instrucciones, estaba en italiano y no era totalmente legible o entendible para nosotros. Y, y llegamos a un acuerdo y me devolvieron el famoso molinillo. En caso que no se hubiese producido eso, hubiese tenido lugar lo que nos decía su compañera. Pasamos desde el ámbito administrativo ya al ámbito judicial. Pasamos del ámbito administrativo al ámbito judicial, y ahí lo que se requiere ya es efectuar una demanda en contra del proveedor, eh, por casos como el que le acabo de señalar, por casos como el de Cafarena, en donde uno solicita, eh, primero pide la aplicación en virtud de la comisión de una infracción determinada, uno pide la aplicación de ciertas multas, y además pide que se le indemnicen los perjuicios que pudiera haber sufrido el consumidor, en caso que no haya acuerdo. Por lo tanto, ese es como el procedimiento, eso es lo que existe, esas son las posibilidades que hoy día existen. Vamos a ver ahora, ¿qué les pareció el ejemplo? No me dijeron nada. ¿Les queda claro con el ejemplo que les puse, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, miren, ahora vamos a ver, en términos bien generales, vamos a ver ciertos derechos que se le conceden a los consumidores. Todo esto, cuando estudien esto, yo les recomiendo que tengan a la vista la ley, ¿ya? Porque he citado a lo menos 3-4 artículos. Cité el 1, cité el 2, ahora vamos a citar el 3 bis, el 3 ter y el 4, artículo 4. Entonces lo mejor es que estudien con la ley en la mano, sin perjuicio que yo ya les resumí la materia, pero siempre es bueno estudiar también lo que dice la norma literal. Entonces aquí vamos a estudiar algunos de los derechos que la ley le concede a los consumidores. El primer derecho, diría que es un derecho básico, es la libre elección del bien o del servicio que yo quiero adquirir o contratar, ¿ya? Aquí hay un aspecto que es bien importante, y es que el silencio no constituye aceptación. El silencio no constituye manifestación de voluntad, por así decirlo, respecto de los actos de consumo. Se requiere, por lo tanto, una manifestación expresa de la voluntad. El primer derecho, entonces, que se le concede a los consumidores es el relativo a la elección, el derecho a la libre elección de los bienes o servicios que el consumidor o el usuario requieran o estimen necesarios. Luego tenemos
un segundo derecho, del cual ya hemos conversado. Hemos conversado en el curso de la clase, con los ejemplos que hemos ido dando, y que dice relación con el derecho que tenemos nosotros a obtener información veraz y oportuna de parte de los proveedores de bienes y servicios. Información veraz y oportuna, obviamente, de los bienes y servicios ofrecidos, respecto de su precio, de las condiciones, cómo yo voy a contratar, cómo me voy a obligar, respecto del contenido nutricional de un determinado producto alimenticio, respecto de las materias primas con las que fue construido un determinado zapato, que cuesta tanta plata, ¿ya? En que se especifique que el zapato es de cuero, que la planta es de goma, que tiene capellada de tal y tal material, que tiene tal vez cordones de tal o cual calidad, etc. Voy a comprar unos botines para un niño. Estos botines son de fieltro. Tiene que especificarse, son de fieltro, de lana oveja merino, tienen una planta de cuero que es cocida, se cuece la planta al botín propiamente tal, tiene cordones, no tiene cordones, etc. En definitiva, es fundamental que nosotros podamos contar con esa información, que tiene que ser información veraz, que tiene que ser información constatable, que tiene que ser información exacta respecto al producto, pero que tiene que ser oportuna. No me sirve esa información con posterioridad a que yo ya haya realizado la adquisición del mismo, o la celebración del contrato, entre comillas, ¿ya? Por eso que no solo tiene que ser veraz, sino que también tiene que ser oportuna. Tiene que haber un criterio temporal que diga relación con la información. Sucede que a veces uno va a comprar determinados productos y, como muy bien decía su compañero, lamentablemente, aun cuando uno trate de recabar antecedentes, no tiene información suficiente de un producto, fundamentalmente un producto o un bien determinado. Derecho, un tercero, derecho a la no discriminación arbitraria. Los consumidores tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente por los proveedores de bienes y servicios. Aquí hay que ser cuidadoso, Estamos hablando de una discriminación arbitraria. No estoy diciendo que sea bueno discriminar, sino que podríamos estar frente a lo mejor a una discriminación que no sea arbitraria. Podríamos estar frente a una discriminación que esté amparada en el derecho, y en virtud del cual no se vendan ciertos productos a ciertas personas por tal y cuales razones. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, podría ser, alguien me podría decir, bueno, pero es que igual ahí hay un dejo de discriminación. Sí, puede ser, pero es importante el concepto de que la discriminación sea arbitraria. Y que sea arbitrario significa que no está amparado en la ley, que no está con estricto apego a derecho, ¿ya? Vamos a seguir con la enunciación de algunos de estos derechos que la ley le reconoce a los consumidores. Derecho a la seguridad en el consumo. Importante, se me fue. Es importante a propósito del deber que tienen los proveedores de entregar esta información veraz y oportuna. Como contrapartida, nosotros como consumidores, ya les decía hace unos minutos, tenemos el deber de informarnos responsablemente. Estoy claro que hay ocasiones en que aún cuando uno
intenta informarse, cuando uno intenta y revisa todo lo necesario para obtener toda la información que se requiere respecto a un producto para celebrar un acto determinado respecto a ese producto, a lo mejor no la va a manejar toda, pero nosotros como empleadores también tenemos que ser responsables y asumir que así como tenemos un derecho, también tenemos como contrapartida un deber, y este deber es informarnos, ser consumidores informados. Del punto de vista del derecho a la seguridad en el consumo, esto está vinculado obviamente con poder obtener información general, información básica comercial, respecto de ciertos productos, en términos generales y en términos particulares respecto a ciertos productos que pueden tener el carácter de peligrosos para la vida, para la seguridad de los seres humanos y también para el medio ambiente, que pudieran eventualmente ocasionar algún tipo de daño o perjuicio al medio ambiente. Efectivamente el derecho existe. Efectivamente el derecho existe. Es un derecho que se tiene para con los consumidores, ¿ya? Para con los consumidores desde el punto de vista de que en el acto del consumo tiene que protegerse la salud, de esto la integridad de la salud, pero también tiene que protegerse el medio ambiente. La contrapartida de esto es que, obviamente, así como al consumidor le toca informarse, también le toca el deber de evitar exponerse de manera imprudente a estos riesgos que pudieran afectar. El consumidor también tiene derecho a la reparación e indemnización. Lo que establece la ley es que esta indemnización o esta reparación tiene que ser adecuada y oportuna, ¿ya? Debe tratarse de una reparación o indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales, incluso morales, que sufra el consumidor en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas por el proveedor, ¿ya? Teniendo como contrapartida el consumidor el deber de accionar en contra de los proveedores de acuerdo a los medios que establece o que franquea la ley precisamente para obtener este objetivo, que es ser reparado, obtener alguna reparación o alguna indemnización, ser indemnizado. Derecho a la educación, otro más. Ya algo también hemos conversado respecto a este derecho, lo hemos vinculado o se vincula con temas anteriores que hemos tratado en el curso de esta clase. Evidentemente, el derecho a la educación se relaciona con el derecho a la información. El consumidor tiene que instruirse sobre la forma como se lleva a cabo la actividad de consumo en relación o con relación a lo dispuesto por la ley y tiene que tener además el deber de celebrar las operaciones de comercio o los actos de comercio con el comercio establecido. O sea, respecto de este derecho, del derecho a la educación, yo lo vincularía con tres aspectos. Por una parte, lo vincularía con el derecho a la información. Yo debo ser un consumidor informado. El derecho a la educación propiamente tal que dice relación con el que yo me sujete a cierta instrucción en cuanto a la forma, cómo se lleva a cabo la actividad de consumo con arreglo a derecho. La actividad de consumo dentro de los parámetros legales, por así decirlo. Y además, yo aquí agregaría el deber que tengo yo como consumidor en contrapartida a este derecho a la educación, y que dice relación fundamentalmente con que yo como consumidor
realice o celebre actos de comercio o actos de consumo, es el concepto más preciso, actos de consumo en el comercio establecido. Vamos a llegar hasta acá, vamos a tomarnos un descanso y luego vamos a seguir con el derecho de retracto, que es un poco más extenso. Y seguimos. Acuérdense que estamos analizando los derechos que la ley le reconoce a los consumidores, ¿ya? A los consumidores. Entonces, lleguemos hasta acá, descansemos hasta las 17:20, o sea, hasta las 5:20 y proseguimos. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Les Bueno, parece? profe. Sí, ¿De profe. acuerdo? Sí, Ya, profe. perfecto. Sí, Nos profe. vemos en un par de minutos, descansen y seguimos. Entonces, como yo les decía, estamos analizando los derechos que la ley de protección a los consumidores precisamente otorga o reconoce a estos, entendido estos como consumidores usuarios. Decíamos que en el caso particular del que vamos a analizar ahora es un derecho bien interesante, se denomina derecho de retracto y ustedes ya pueden como a partir de la expresión sacar algún tipo de conclusión. ¿Qué puedo decirles? Que este es un derecho excepcional. Es un derecho excepcional a la regla general que ustedes ya han aprendido y que dice relación con que los contratos se deshacen de la misma forma como se celebran o como se hacen. O sea, dicho en otras palabras, la regla general, como ustedes saben, es que los contratos terminan fundamentalmente por el acuerdo entre las partes que consintieron en darle origen. Esa podría ser nuestra premisa, ¿ya? Los contratos terminan por el acuerdo de las partes, por el mutuo acuerdo de estas, que fueron las mismas que le dieron origen. El derecho de retracto es una excepción a esto, ¿ya? Es una excepción a esto, pues posibilita que un contrato que nació en virtud de la voluntad de los contratantes, en virtud de un mutuo acuerdo, deje de existir por la voluntad de uno de los contratantes. O sea, puede terminar de manera unilateral. Esta es una situación especial, como yo les decía, es una situación excepcional en que se faculta o se posibilita que el consumidor de manera unilateral ponga término al contrato. Eso sí, en un plazo determinado o dentro de un plazo determinado, ¿ya? Este plazo es el plazo de 10 días contado desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y obviamente antes de la prestación del mismo en la hipótesis del servicio. Entonces, para ir como armando o enmarcando este derecho que se denomina derecho retracto. Este derecho es de carácter excepcional, se le confiere al consumidor. En virtud de este derecho, el consumidor unilateralmente puede poner término a un contrato que ha sido suscrito o acordado por ambos contratantes, existiendo mutuo consentimiento o mutuo acuerdo de ambos contratantes, y por lo mismo es que se señala, se dispone que aquí habría una excepción, porque, como les señalé hace unos minutos, la regla general es que los contratos se, comillas, deshacen o terminan de la misma forma como se celebran o como se perfeccionan. Esto es en virtud de un acuerdo suscrito por ambos contratantes. Decíamos que el derecho de retracto tiene ciertos requisitos para que opere. Uno de estos era que se ejerza dentro de un plazo determinado,
Este plazo determinado está dado por el plazo de 10 días, contado desde la recepción del producto o bien desde la contratación del servicio, antes de que se efectúe la prestación del mismo servicio, ¿no es cierto? Obviamente. Pero opera además de esta restricción temporal, opera además en ciertos casos, no opera siempre. ¿En qué caso opera? Lo vamos a estudiar ahora. Lo vamos a leer de manera textual y después lo vamos a ir explicando. Primero, el primer caso en que opera el derecho de retracto en el plazo que ya vimos, se produce a propósito de la compra de bienes o la contratación de servicios realizada en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor, en las que el consumidor debe expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. ¿Ya? ¿Cuál es el caso acá? El caso acá son estas típicas, por así decirlo, convocatorias que se hacen a eventuales o potenciales consumidores por parte de ciertos proveedores en donde se ofrecen determinados servicios. Por ejemplo, bienes o servicios. Por ejemplo, comprar determinadas, comillas, vacaciones o semanas en el hipocampus de Concón. ¿Ya? El tema es que la persona es invitada o convocada a esta reunión, se le exponen las virtudes de tomar vacaciones en dicho centro turístico, pero debe pronunciarse en ese mismo acto, en esa misma reunión. Y en ese caso no hay mucho también como para, no hay mucho tiempo ni las condiciones también como para razonar mejor la conveniencia o no de celebrar el contrato. El contrato que da lugar en este caso a la contratación del servicio de estas vacaciones. El ejercicio de este derecho se hace valer en este caso mediante una carta certificada que se tiene que enviar al proveedor al domicilio señalado en el contrato. El domicilio se entiende el domicilio del proveedor señalado en el contrato, dentro de los 10 días, dentro del plazo de 10 días contado desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato de prestación de servicio, según sea el caso. Por lo tanto, el primer caso, ¿cuál sería? El caso de la compra de bienes, compra de bienes o contratación de servicios determinados, que se realice en el contexto de reuniones que sean convocadas o concertadas con dicho objetivo, esto es, de celebrar la compra de bienes o la contratación de servicios por el proveedor, por el proveedor. Y como señalamos, en las que el consumidor tenga que pronunciarse dentro del mismo día respecto del, comillas, ofrecimiento que se le haga en esta reunión convocada o concertada con el objeto de comprar bienes o de contratar determinados servicios. Ese es el primer caso. El segundo caso, en los contratos celebrados por medios electrónicos, en los contratos celebrados de bien común, más aún hoy día, y alude fundamentalmente a yo diría que a una práctica que fue bastante usual durante el periodo de pandemia y que, si bien en muchos casos funcionó de buena manera, en otros casos también dio lugar a importantes o a contenciosos reclamos en contra de los proveedores realizados ante la autoridad del CERNAC, ¿Cuáles son estos casos? Los contratos celebrados a través de medios electrónicos, ¿ya? O en que se aceptan ofertas realizadas a través de catálogos o avisos. O sea, en el fondo aquí hay dos casos dentro de este segundo caso. Por una parte tenemos los contratos que han sido celebrados a través de medios electrónicos, ¿ya? Los contratos celebrados por Internet, ¿ya? O bien, aquellos contratos en que se aceptan ofertas
que se formulan a través de catálogos o avisos. En este caso particular, el consumidor podrá ponerle término unilateral a este tipo de contratos, utilizando los mismos medios que empleó para celebrar dichos contratos, para manifestar su voluntad en orden a celebrar dichos contratos. En este caso, el plazo para ejercer este derecho de retracto se va a contar desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de la prestación de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita de perfeccionamiento del contrato. Eso es también importante, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación que él tiene, de remitir la confirmación escrita del perfeccionamiento de contrato. De no ser así, el plazo se va a extender a 90 días. En este caso, no podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien que haya sido materia del contrato se haya destruido o se haya deteriorado por un hecho que sea imputable al consumidor. Este es el segundo caso entonces. Segundo caso, que hizo relación con contratos que han sido celebrados a través de medios electrónicos, internet fundamentalmente, o bien que versen sobre la aceptación de determinadas ofertas, contratos que versen sobre la aceptación de determinadas ofertas realizadas a través de catálogos o avisos. Decíamos que para poner término unilateral a este tipo de contrato, el consumidor va a poder usar los mismos medios que utilizó para celebrar el contrato, para manifestar su voluntad, en otras palabras. Decíamos que en estos casos el derecho de retracto se va a contar desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de los servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita de perfeccionamiento del contrato. ¿Ya? No va a existir este derecho, pero no se le va a reconocer este derecho al consumidor cuando el bien, por así decirlo, el producto que objeto del contrato se haya deteriorado, se haya dañado por un hecho que sea imputable al consumidor. Ese es el segundo caso. Vamos al tercer caso, que es el último. El caso este versa sobre el derecho de retracto a propósito de la prestación de servicios educacionales de nivel superior. ¿Ya? Este derecho entonces de retracto versa sobre el retracto en el caso de la prestación de servicios educacionales de nivel superior. Servicios que son prestados por centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades. Este es súper importante y también es bien común. ¿Ya? El tercer caso. Se reconoce el derecho de retracto al consumidor en caso de prestación de servicios educacionales que sean de nivel superior. Prestación de servicios educacionales que sean prestados por establecimientos o entidades de nivel superior. ¿Como cuáles? Centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. En este caso, se faculta al alumno o a la persona que efectúa el pago, que lo represente para estos efectos, para que dentro del plazo también de 10 días contado desde que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones de las universidades, para que se deje sin efecto, el contrato con esa institución, sin que se produzca o sin que se tenga que producir pago alguno por los servicios ocasionales no prestados. ¿Ya? En este caso, el derecho de retracto
para el derecho retráctil, en este caso, se requeriría ser alumno de primer año de dicha carrera, o bien ser alumno no de una carrera, sino que un programa de pregrado. Se tiene que acreditar además ante la institución respecto a la cual se ejerce esta facultad, o más que una facultad se ejerce este derecho, se tiene que acreditar encontrarse matriculado en otra entidad de educación superior. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende? Estimados alumnos, alumnas, ¿se entiende acá lo relativo a los derechos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunten por favor ahora. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿No? Ya. ¿Se dieron cuenta? En términos generales, estamos hablando. ¿Se dieron cuenta que del análisis que hicimos de estos derechos, evidentemente que hay otros derechos, vimos los más importantes, se dieron cuenta que de estos derechos siempre hay, por así decirlo, una finalidad de la ley de proteger al consumidor, por así decirlo, de suministrarle a este una suerte como de escudo protector, de entregarle determinadas herramientas para que pueda quedar, por así decirlo, situado a la par del proveedor, que como ustedes también podrán haberse dado cuenta en todo lo que hemos ido estudiando, cuenta evidentemente con mayores prerrogativas, con mayores atribuciones, con mayor conocimiento, con mayores herramientas para, obviamente, resguardar su pretensión. Es por lo mismo, atendida esta situación de asimetría, que la ley lo que hace es entregarle también herramientas a los consumidores eh, para que puedan reclamar o ejercer sin mayor cortapisa los derechos que les corresponde en el contexto de una relación comercial, porque no hay que olvidarse que en eso estamos, en el contexto de una relación comercial, donde una parte está en una posición más privilegiada que la otra. Los proveedores están en un plano más privilegiado que los consumidores, por lo tanto estamos frente a un plano, a una situación de desigualdad. Eso me interesa que les quede muy, pero muy claro. ¿Qué más evidente de este último derecho que vimos? En donde es la ley la que le concede, miren lo importante, es la ley la que le concede a los consumidores, o le otorga a los consumidores la posibilidad de poner término unilateralmente a un contrato, claro, cumpliendo ciertos requisitos, estoy súper de acuerdo con eso, sujetándose a ciertos plazos, cumpliendo determinados requisitos, pero miren ustedes la importancia de esto. Tan relevante es que en sí constituye una excepción a la regla general que es, o cual es que los contratos deben terminar de la misma forma como se celebraron, como nacieron a la vía del derecho. Esto es, en virtud del acuerdo mutuo de las partes, del comprador y del vendedor del proveedor. Pues bien, en este caso, lo que hace la ley para restablecer, por así decirlo, esta situación de igualdad, es que le concede este derecho a los compradores, que en el fondo son los consumidores, obviamente sujetándolos a ciertos requisitos perfectos de que no se abusen en el ejercicio de este derecho. Eso. Vamos, sigamos adelante, ya nos queda la última parte. ¿Existen más derechos? Sí existen más derechos. Acuérdense que hablábamos hace un rato ya, cuando comenzamos esta clase, hablábamos que los derechos de los consumidores, tal como los concibe uno hoy día, fueron consagrados por esta ley, ¿ya? Fueron consagrados por esta ley. Hablar de derechos consumidor hace 40 años atrás era, si no inexistente, era muy distinto a
analizarlo o a conversarlo hoy día. No hay puntos de comparación. No hay puntos de comparación. Y por lo tanto fue esta ley la que introdujo fundamentalmente lo relativo a la protección de los derechos de los consumidores. Sin perjuicio de esta iniciativa, esta ley no ha sido, por así decirlo, inalterable desde su origen, desde su entrada en vigencia, sino que ha sufrido una serie de modificaciones, siendo una de las últimas y de las más importantes, la que introdujo una serie de derechos de los consumidores en el marco de los productos y servicios financieros. Esto fue incorporado el año 2011 con la ley 20.555. Han habido nuevas modificaciones, lo que evidentemente ha hecho bastante más completa, por así decirlo, la batería de herramientas que la ley le entrega a los consumidores para efectos de que puedan llevar adelante la defensa de sus intereses o de sus derechos. Como decíamos, el año 2011, en virtud de la ley 20.555, se introducen una serie de modificaciones o derechos en materia de protección en el ámbito financiero, por así decirlo, entre otros aspectos. Algunos otros derechos. Derecho a recibir la información del costo total del producto o servicio. ¿Ya? La cotización del banco o de la multitienda debe estar vigente por un periodo determinado de 7 días. Este es un derecho que es más nuevo, pero es un derecho también reconocido en el contexto de lo que estamos conversando. Otros derechos son, por ejemplo, conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece, ¿ya? Esto está vinculado, evidentemente, con el derecho a la información. Información que debería ser entregada de manera veraz, oportuna, veraz, pública, oportuna. Esto debe ser, obviamente, entregado de manera pública, previa a la contratación, un crédito, o de otras operaciones financieras que no sean un crédito, y tienen que ser obviamente informadas por las instituciones que están dedicadas a este rubro. Derecho a la oportuna liberación de las garantías que han sido constituidas para asegurar el cumplimiento de una determinada obligación. Ustedes ya debieran manejar esto también. Esto se refiere fundamentalmente a las hipotecas u otras garantías que se establecen con el objeto de garantizar ciertas obligaciones que se contraen, ¿ya? Que se contraen. Y estas instituciones tienen la obligación de liberar, por así decirlo, al consumidor de estas garantías que hayan sido constituidas para asegurar el cumplimiento de una obligación determinada que ya haya sido cumplida, por ejemplo, que ya haya sido cumplida. Imagínense que ustedes dieron cumplimiento, pagaron íntegramente el crédito, y la institución aún no ha alzado la hipoteca. ¿Ya? Ustedes tienen derecho a hacer presente esto al banco, de manera que el banco alce esa hipoteca una vez que se haya pagado el monto total de la deuda. Derecho a elegir el tasador de los bienes ofrecidos en garantía. También es un derecho del consumidor. El consumidor tiene derecho para elegir a la persona del tasador del bien que va a ofrecer en garantía. El tasador es la persona que va a valorar o valorizar el bien que va a ser constituido en garantía de una obligación. El derecho a conocer la liquidación total del crédito. Esto es, el derecho a conocer la liquidación total de la deuda que haya contraído ¿cómo se llama? El consumidor. Esto solo a requerimiento de él.
Y es un derecho como tal, por lo tanto, basta que solo efectúe la petición para tener conocimiento, para acceder a la información relativa al monto total adeudado. A eso se refiere con la liquidación. Bueno, así como hay ciertos derechos de los consumidores, también existen ciertas obligaciones de los proveedores. En principio va a ser, o podríamos considerarlo, como que esta por así decirlo, la otra cara de la moneda, ¿ya? Es la otra cara de la moneda de los derechos de los consumidores. En términos generales, podríamos decir que todo proveedor va a estar obligado a lo básico. Y lo básico que es respetar los términos y las condiciones, fundamentalmente, respetar o cumplir, perdón, o cumplir con los términos y condiciones que haya acordado en cuanto al abastecimiento del contenido de los bienes entregados, de los servicios ofrecidos. Esto podríamos definirlo con una expresión, y es respetar los términos y condiciones en virtud de los cuales se obligó el prestador, ¿ya? El proveedor, perdón, al momento de ofrecer o convenir la entrega de un bien determinado o la prestación de un servicio. Eso es lo primero. Lo segundo, ya más específico, sería no negarse o no negar injustificadamente la venta de determinados bienes o la prestación de determinados servicios comprometidos o comprendidos en su giro respectivo en las condiciones ofrecidas. Tercero, otro deber u obligación de los proveedores. En la hipótesis que éste haya tenido conocimiento de que se están vendiendo productos con ciertas diferencias, con ciertas deficiencias, con ciertas fallitas, por así decirlo, que puedan ser usados o refaccionados, el proveedor tiene que informar de esto, ¿ya? Tiene que informar de esto. No hay nada irregular en eso. No hay nada irregular en vender determinados productos que sean, por ejemplo, de segunda selección, que tengan ciertas fallas, deficiencias, que sean usados, que sean refaccionados. No hay problema con eso. Lo importante es que eso se informe, que eso se comunique al consumidor. Eso es lo relevante. ¿Y cómo se cumple eso? Bueno, con avisos, con carteles. No sé si ustedes han ido alguna vez a alguna tienda y dice en algunas cajitas o en algunos estantes dicen ser productos de segunda selección. Productos de segunda selección. Eso dice, ¿ya? Y con eso basta para que el proveedor se exima, por así decirlo, de incurrir en algún tipo de infracción a la ley. Cumpliendo el proveedor con esta comunicación o aviso, se exime el derecho a opción que tiene el consumidor de productos o servicios deficientes, derivados de lo que se establece en los artículos 19 y 20 de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Qué más? Otros deberes u obligaciones de los proveedores. Tratándose de contratos celebrados por medio electrónico o por medio de catálogos, por medio de avisos, o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el proveedor debe enviar una manifestación o confirmación escrita al consumidor señalándole que se ha perfeccionado la operación, por así decirlo, que se ha perfeccionado el contrato.
obviamente esta comunicación tiene que enviarse del mismo modo, será enviado por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad, pero en sí mismo también constituye un deber o una obligación del proveedor. El proveedor tiene que enviar esta confirmación, y que es por lo demás una confirmación escrita, que se le envía al consumidor y que da cuenta del perfeccionamiento del contrato. ¿Cuándo opera? Opera en aquellos casos de venta por catálogos, por avisos, a distancia, a través de correos, de medios electrónicos, etc. En el caso de la implementación de medidas de vigilancia y seguridad, este es un caso también bien recurrente, porque ustedes también lo conocen. Fundamentalmente opera, por ejemplo, en los supermercados. Tratándose de la implementación de servicios de vigilancia y seguridad, estos tienen que aplicarse, por así decirlo, de manera de respetar la dignidad y los derechos de las personas. En caso de que un consumidor sea sorprendido cometiendo un ilícito, un delito flagrante, podrá ser, comillas, retenido por los colaboradores de este establecimiento, pero debe ser puesto a disposición de las autoridades competentes de inmediato. Eventualmente, claro, podría uno retenerlo, pero va a ser un tema ya de discusión más jurídica, el si esa detención es o no legal o ilegal. Y lo otro es un caso relativo, un caso más específico, relativo a los proveedores de servicios de estacionamiento. ¿Ya? Proveedores de servicios de estacionamiento, de acceso al público general, estos deben respetar ciertas condiciones desde el punto de vista de los cobros, deben respetar también ciertas cuestiones relativas a la responsabilidad que asumen, a la forma en que se van a hacer los cobros, a si son o no responsables civilmente por los daños que pudieran eventualmente sufrir los automóviles, etc. Por lo tanto, en todos estos casos, los proveedores de estacionamientos de acceso público tienen que sujetarse a estos deberes o a estas obligaciones, por así decirlo. Con eso que acabo de señalar, con lo que acabo de señalar, estamos poniéndole término a esta primera parte de la materia sobre derechos de los consumidores. En la próxima clase vamos a terminar con esta materia. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro lo que conversamos hoy día. Yo les pido que me señalen si tienen alguna duda. Si les quedó claro, traté de ser lo más claro posible, lo menos monótono posible, cuesta un poco, pero les ofrezco la palabra para que me digan si tienen alguna duda o si entendieron la materia. No, profe, no tengo dudas en ello. ¿No hay dudas entonces? Ya, bueno, antes de despedirnos, les reitero que a partir de esta fin de semana voy a partir revisando las respuestas del segundo control. Les pido que no descuiden el ramo, que vayan estudiando de a poquito cuando tengan tiempo, que vayan viendo lo relativo a las clases. Yo estoy subiendo harto material audiovisual, estoy bien avanzado en los videos que subía al canal de YouTube de la universidad, al canal de YouTube de la universidad, perdón, y también con los videos que yo les he ido subiendo, que son de clases anteriores,
pero que sirven para estos efectos, al aula virtual de la universidad. Voy a seguir haciéndolo, así que también pueden de esa manera estudiar, a lo mejor de manera también más cómoda para ustedes, escuchando las clases. Y de esa manera también vamos avanzando en la implementación de esta materia, que ojalá que les guste y sea un poquito más entretenido. Así que, no sé, cuéntenme si está todo claro, cuéntenme si estamos ok. Esta es la primera parte de la materia, falta de clase, y como siempre estoy dispuesto y disponible para responderle las preguntas que ustedes tengan. ¿No hay dudas? Por mi parte, no. profe. Ya. Entonces llegamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe. Gracias. Chao, profesor. profe, que esté bien, Gracias. muchas Chao, profe, gracias. gracias. Chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.